Buenas noches. Primero que nada quería agradecerles por las personas que siguen el canal, siguen los videos. Es importante para mí leer los comentarios, leer las cosas positivas y negativas que dentro de todo debemos empezar a compartir y compartir siempre con respeto. Eh, Hoy en día todavía seguimos con la pandemia post-COVID-19. No será tanto el tema directo del abordaje de la pequeña exposición de hoy día, y quería referirme a dos figuras, una más cercana y menos famosa y otra más famosa, del ámbito deportivo y de dos deportes totalmente diferentes para muchos, pero que si nos ponemos a reflexionar un poco tienen mucho en común porque finalmente los hace una persona o un conjunto de personas y tiene que haber táctica, disciplina, entrenamiento, pero son otros las potencialidades y las facultades que hacemos, entendiendo cómo que en todo se piensa, que en todo se reflexiona con diferentes grados, que en todos hay conceptos y movimientos mecánicos, en algunos más corporales, otros movimientos, por ejemplo, como en las damas en el ajedrez, del tablero, de las fichas del tablero, ciertos movimientos permitidos y cosas así, ¿no? Para no extendernos más. De todas maneras, si este es el primer video, te invito siempre a suscribirte porque vas a encontrar muchos tipos de videos. ¿En qué sentido? Hay algunos de corte religioso teológico, otros de carácter dentro de ese ámbito más piadosos, de vida de santos, que justamente dentro del desarrollo de esos videos de vida del santo te darás cuenta por qué se elige a ese santo en particular, porque tiene alguna característica con otras áreas del mismo canal o de algún tema que ese momento se vive, ¿no? Hay otros de corte más culturales, generales, otros más de un carácter de buscar incentivar a las personas, sean muy jóvenes, niños, adolescentes, algunos temas no tan fáciles, como por ejemplo a veces las matemáticas, a veces ciertas áreas de la filosofía, ciertas áreas de la ciencia, ¿no? Entonces hay que ir abordando esos planteamientos desde formas más simples, más sencillas, pero también saber de que cuando se simplifica mucho un saber, termina por no transmitirse el saber, sino una intención de que alguien aprenda, ¿no? Que a veces la educación y la pedagogía van por ese lado, que la persona empiece un camino, sobre todo en los años más básicos, ¿no? Por eso que a veces es hasta un carácter lúdico, en un sentido positivo, porque hay teorías del juego en donde plantean, ya hace con algunos años, más de 50 años, más de 60 años en algunos casos, de que incluso la cultura y todo nuestro ambiente es algo lúdico, los animales tienen ciertas maneras de juego, se plantea que toda la vida es un juego y que incluso el ser humano está dentro de una llamada cultura macro del juego, que también están los animales y otros seres, ¿no? Incluso los robots, las creaciones humanas, suman a este mundo de una cultura del juego, pero que hoy día no es tanto por allí, pero ya se van dando cuenta. Estamos en el primer mes de diciembre del 2020, un año que de repente para muchos, de hecho es un año muy particular, ¿no? No solo por el 2020, sino que el 2020, en el mejor de los sentidos, ha sido un año para reflexionar cosas de nuestra vida agitada del siglo XXI, y en el peor de los casos ha sido para sufrir mucho y no reflexionar nada de ese sufrimiento para entender que otros años han sido mejores que este. Entonces, por ahí se pueden mover muchos de las formas que vemos el caso. Sin embargo, yo creo que tenemos que ir aportando algo diferente y por eso la intención de algo lúdico, deportivo, pero desde dos personajes muy, muy, muy diferentes. No será un especial de Maradona, ni será un especial del gran maestro del ajedrez Julio Granda, pero será una invitación a ir comparando cosas y ir viendo ciertas cosas. Como les comentaba, todo el mundo ha celebrado la muerte de Maradona como un personaje que le aportó y que nos aportó
aportó muchas alegrías. Y eso es valioso. De hecho, eso es rescatable. De hecho, eso es lo que nos acordamos. De hecho, nadie está haciendo una historia de los defectos de Maradona, de la vida mala que muchos les pueden atribuir a Maradona. Es más, algo espantoso que he visto por ahí. Digo espantoso porque, no sé, nunca le he visto a Pete Sampras, nunca le he visto a Fiorella Sabatini, nunca le he visto de repente en el campo peruano a un Lucho Horna, que ahí lo comparé con algún nivel de santidad, ¿no? San Francisco de Asís, San Ignacio Loyola, le hace, ¿no? Con Maradona se le ha hecho, pero hasta para eso da. ¿Y por qué llamo me escandaliza? No tanto porque me escandaliza, en realidad ya a estas alturas, aunque uno es bastante joven, en la vida de este mundo, ha visto muchas cosas, ¿no? Ya groseras. Y esa es una de las cosas que actualmente hay que empezar a mesurar, ponderar. Estamos hablando de un deportista que sí puede ser muy importante, para algunos ser el más importante del mundo, definitivamente en el rubro fútbol está entre los 5 más importantes del mundo, compartiendo por ahí con otros dos argentinos más, Di Stéfano y Messi, el actual Messi, y con otro sudamericano más, el Rey Pelé, y con un holandés conocidísimo por todos ahora que está de moda, o que había estado de moda hasta hace poco, rajar del Barcelona Fútbol Club, Johan Cruyff, ¿no? Gran amigo de nuestro gran cholo Sotil, y cosas así, el genio de la naranja mecánica. Entonces, más allá de gustos y de autores, porque también prácticamente hemos hablado de volantes y delanteros, o de mediocampistas ofensivos y delanteros, no hemos hablado de laterales izquierdos, no hemos hablado de punteros, no hemos hablado de stoppers, no hemos hablado de líberos, no hemos hablado de volantes de contención, no hemos hablado de estrictamente un enganche. ¿No? Para nada estos jugadores que hemos mencionado son pivoteadores, ¿no? Y no son arqueros, ¿no? Entonces, para ir contextualizando, ¿no? Porque los equipos son equipos de fútbol, a propósito también de la baja de alianza, algo que es un claro ejemplo en la baja de alianza, no es cuando un equipo es malo o contratan malos jugadores o los jugadores están impagos o los dirigentes no hacen bien su tarea, ¿no? Es una suma de cosas. Incluso en el fenómeno Maradona y en el fenómeno de Julio Granda también hay un fenómeno de cosas. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que las expones y te las pasan una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y aún así no las conoces, como el caso de Maradona, y hay otras que incluso muchos me dirán, ¿quién es Julio Granda? ¿No? Y ahí ya viene la pregunta, ¿no? No es un peruano más, no es un ajedrecista más, es un gran maestro del ajedrez. ¿Y qué es gran maestro? Me dirán algunos. Y ahí empieza todo un tema, ¿no? Que también se podría dar bastante tiempo de preludio y de explicación. Pero a lo que yo quiero ir con todo este ámbito, incluso voy a creo cortarlo en un momento el video para simplemente ya irme un segundo y un tercer video a Maradona y a Julio Granda y mi experiencia con Julio Granda, porque yo lo he tenido frente a frente, he jugado contra el niño, obviamente he sido derrotado, pero la experiencia que me quedó fue tal vez la experiencia más importante de mi vida. No porque lo conozca, es más, de repente su cara no me es muy conocida, pero es la experiencia, ¿no? Y esa experiencia es una experiencia vital, es una experiencia que ha marcado mi sendero, que ha marcado incluso por qué estoy acá. Evidentemente alguien me dirá, Julián, pero ¿qué tiene que ver Julio Granda con la filosofía? ¿Qué tiene que ver Julio Granda con el fútbol incluso, ¿no? Creo que es hincha Alianza, miren, hasta ese, tampoco he estudiado mucho su biografía. ¿Cómo te marca un hombre que casi no es conocido, que de repente no tiene la personalidad desbordante del Diego? Es que la genialidad de Granda la intuía de niño cuando jugué contra él, la empecé a reflexionar después y ya la termino de comprender mucho después de que esta ya había calado en mi actuar sin querer o queriendo, ¿no? Y voy a esta experiencia sencilla, que incluso la repetiré en otros videos,
porque realmente ha marcado mucho y muy poca gente se le ha comunicado, por eso se le agradezco a mi tía al haber permitido conocerlo. Se organiza un torneo de niños. Yo no recuerdo si todavía había ganado mi primer puesto de ajedrez en el colegio, en el primer año, o no. Me parece que no por la edad. Pero eso no importa. Ya eso vamos las experiencias. Hay experiencias que son tan fuertes, tan profundas, tan existenciales, van al sujeto y lo marcan de tal manera que incluso la parte histórica, el tiempo, si fue aquí o fue más allá, terminan por ser tercer, quinto, noveno plano, ¿no? Lo importante es, llegué, éramos varias cuadras o bastantes metros, si quiere, perdón por exagerar, bastantes metros de tableros de ajedrez y niños, jovencitos algunos, y varios. Y hasta allí algo raro, pues que hacen mesas de ajedrez y niños, no me acuerdo si fue creo que en el Estadio Nacional, pero eso no importa. Hasta ahí, tal vez este video no ha calado nada, es una bonita introducción o una exagerada introducción si a alguno se lo parece, pero ¿a qué voy? Que la vida es así. A veces hay introducciones, hay cosas que no me gustan, que son aburridas, que las puedo haber obviado, momentos del colegio, momentos desagradables, momentos del trabajo, momentos con algunas personas que incluso hubiera preferido no conocer. No es mi caso, pero en general puedo entender eso. Pero a lo que voy, a la experiencia vital que a partir de ahí va a pasar. Empiezo a ver a una persona que juega mesa a mesa, a mesa, a mesa. Cuando toca a mí hacer un movimiento, yo lo veo casi como diciendo, oiga, pensando, ¿no? No se va a sentar a jugar y haremos una jugadita y me va a ganar rápido. Yo ya sabía que iba a perder. O sea, digamos, estaba esperando perder. No, estaba esperando tener la experiencia de un juego como lo había tenido con mucha gente. No recuerdo bien, y eso sí tengo que ser honesto, si me explicaron que iba a ser así, si eso aconteció, o si yo fui entendiendo de que este hombre tenía esa capacidad desbordante, descollante, genial. Y ahí viene el contacto con el genio. Ya no es el contacto con lo que dicen del genio, lo que narraron. Es lo que uno ve, lo que uno sintió, lo que uno ve. Y dice, y va a seguir, y va a volver, y va a jugar. Entonces, claro, uno dice, no. Acá hay dos posibilidades. Que yo le gane porque él es una persona que se está distribuyendo 300, 400 veces, o que realmente él me gane aún en su distribución. Para los que han visto Dragon Ball Z, de repente no recuerdo la técnica en japonés, pero hay una técnica en la cual por primera vez, creo que la hace Ten Shin Han, en la cual se parten en cuatro sujetos, se ponen en las esquinas, atacan a Goku y luego lo quieren atacar arriba. Y Goku le dice, la debilidad de esa técnica, un análisis lógico, es de que tu poder, tu velocidad, tu fuerza, todo se ha dividido en cuatro. Lógico, ¿no? Entonces yo haciendo esa analogía, ¿no?, del futuro, y que también la practicarán pues, Piccolo y Krillin, ¿no? Eh, como ven, muy de jugador y de fanático de dibujos animados, la retribuía más o menos de forma analógica y análoga a el querido maestro del ajedrez, Julio Granda, que realmente es un grande. Y yo decía, pero este pata se divide y a la vez gana. O sea, el problema no era que nosotros pudiéramos ganarle, porque era tal la genialidad, era tal el desborde. Claro, tal vez alguien me diría, no, pero mira, debiste suponer que era un truco de magia. No, no. Ahí se notaba que no era magia, que no era armado, que ahí había algo más, que esa persona, y te miraba con una sencillez y con una tranquilidad y con una serenidad, y cuando te perdías te daba tu apretón de mano, con una serenidad que realmente tú decías, he estado jugando de igual a igual con alguien que es genial. Tal vez no con esas palabras, porque obviamente un niño de 5 o 6 años difícilmente elaboraría eso, pero mi papá no es así, mi mamá no es así, yo quiero ser como él.
Entonces, en el inconsciente, yo creo que a partir de ahí caló la idea de que debía ir descubriendo la genialidad en algo que yo hiciese, no para ganarle a una persona, no para ganarle a dos, no para ganarle a tres, cuatro, 20, ¿no? Sino un poco lo que él estaba haciendo en gráfico, lo que él nos permitía transmitir enseñando, comunicando, viviendo, experimentando y a la vez reconfortando con el abrazo, con la estrechez de mano en ese caso, dándonos la mano, que era un signo de cariño, de respeto, porque claro, imagínense, la mayoría éramos hombres, ¿no? Que íbamos a jugar ajedrez, no porque estaban prohibidas las mujeres, pero estamos hablando que yo más o menos para esos años sería antes de los 90, ¿no? El 89, 88 más o menos. Entonces, 1988, ¿no? Para los que, sí, ya. Pues no era tan fácil pues, encontrar mujeres y niñas que juegan ajedrez todavía, ¿no? Que ya de por sí, mi colegio, que éramos de hombres y religiosos, tampoco había tanto. Pero miren qué bonita experiencia. Que incluso no es que ahora diga, ya, como Julio, ¿no? Y cuando lo vi, que incluso tuvo su momento de dificultad, era maestro, porque es difícil. Y lo hemos visto, y acá viene la analogía con Maradona, que muchas veces somos como Maradona cuando lo persiguen las cámaras, cuando estamos gordos, cuando estamos drogados, cuando estamos en las dificultades, cuando hemos perdido, cuando nos han pateado, cuando nos han roto el tobillo 2 veces, cuando no ganamos. Esa es la vida normal de nosotros, ese es el Maradona normal, al que le meten palo, al que todos le dan de alma. Ese es el Julio Grande en el cual las noticias no saben, que está enseñando cursos actualmente en la Municipalidad de Miraflores. Y ya quisiera yo en mi época haber recibido clases de un cualquier gran maestro, obviamente no del mejor, pues sería impensable en esa época. También era impensable el internet de repente, así o la laptop, ¿no? Pero bueno, y veamos ese valor que hoy día le tenemos que dar a un grande, a un gigante, a un monstruo como el gran Julio Granda, que lamentablemente incluso en ámbitos académicos no se le conoce. Y yo respeto que no se le conozca, pero es un respeto hacia la ignorancia, hacia la falta de reconocimiento de la diversidad de deportes. Yo también tengo que reconocerlo, que cuando vieron estos últimos Panamericanos en el año 2019 fueron de lo mejor que presentó el Perú. Y realmente el gran aporte que tuvimos en el Perú fue porque muchos son gente que no cobra, no vienen los mejores del mundo. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que aprendimos muchos de nosotros y hubieron otros que no terminamos de aprender, toda la gran gama de deportes que hay, las variantes las artes marciales, todas las artes gimnásticas, los estilos de surf, de tabla, de board y de todas estas variables, deporte, ya no estemos contando con los juegos de nieve que nosotros son en otras partes, o juegos o concursos como los de rally, más de arena y con variables, ¿no? O triatlones y pentaclones, ¿no? Entonces, incluso nuevas variantes de vóley, de fútbol, ¿no? Entonces, wow. ¿No? Y deportes que iba siendo improvisados, a la parte más olímpica, ¿no? Y ya no hablemos de lo paraolímpico, que ya pues es todo un mundo pues que de por sí, con el debido respeto a la mayoría, nos es totalmente alejado. Pero es porque nos da la gana. No es porque no se pueda transmitir, ni se va a transmitir, ni podamos conocerlos, ¿no? De repente Usain Bolt nos suena, ¿no? Pero ¿quién es nuestro, o Gladys Tejeda para los peruanos, ¿no? Pero ¿quién es nuestro campeón de deporte paralímpico o el equipo de rugby femenino 7? De repente, a mí que me interesa, dirán, ¿no? Es que ese es el problema. Nos quejamos que muchas veces, y acá viene la conclusión, ¿no? Esa pequeña experiencia con Granda no fue la única con un deportista, con una persona. Yo he llegado a tener fotos de Flavio Maestri, siendo yo hincha de Alianza, pero Flavio en su momento, en esa época jugaba en Cristal, ya después era un gran goleador también en Alianza, era jugador de la selección y era el Nene Cubillas, ¿no? Y esas fotos simbolizan eso, modelos de aquellos que elegimos
fuera de la cancha, como el nene, no como Flavio de repente, les voy a ser bien honesto, pero que en la cancha sí, el temperamento de Flavio, el coraje de Flavio, la fuerza del tanque, ¿no? Obviamente, ahora me parecería físicamente más a Flavio, que en las épocas que lo veía, que sería más cercano pues, a una especie de mini Messi, ¿no? Flaco, chico, delgado, pero no rápido, pues lento incluso. Y la persona de Julio Granda, ¿no? Una persona introvertida, seria, serena, taciturna, pero con una genialidad que, bueno, como les digo, ¿no? Yo a los 5 años entendí que había gente y había gente, que también Maradona era otro tipo de genio, pero que del mismo modo se intuye eso, es algo, sí se puede explicar, pero yo creo que es más fácil cuando tienes a la persona al frente o las personas más al frente, porque podrías ir sintiendo si el camino de la explicación va o no, al menos para mí sí, ¿no? Porque claro, la misma facilidad que tiene uno para sentir ese cariño por la mamá y decir cómo de ese cariño es diferente por la esposa, siendo ambas mujeres, siendo ambas las mujeres que uno ama mucho de repente, y si uno llega a tener la hija, ¿no? Sí, son tres amores a mujeres muy importantes en tu vida. Son diferentes, son claramente diferentes. Ahora que son evidentemente diferentes y simplísimamente diferentes, eso es muy difícil de decir. Son amores, porque también las personas a las que los amores que son distintos van, son personas diferentes, de etapas diferentes, de momentos diferentes y con relaciones diferentes. Pero ya no para terminar el audio, el video, Maradona a mí me enseñó también que la gente te va a patear, que la gente va a decir que estés mal, que la gente tal vez se acerque a ti en tus alegrías, pero en tus fracasos, como él decía, su sueño era ir a un mundial y campeonar. Lo hizo a los 25 años en el Mundial 86. Que ya no tuvo más sueños. Él se arrepentía cuando había venido para el Mundial del 94. Se arrepentía de no haber pasado más tiempo con las nenas, con sus hijas, con su familia, no haber gozado más tiempo. Sí gozó, pero se arrepentía, ¿no? Entonces también yo creo que esas son las lecciones de vida. Las lecciones de vida de un hombre que fue un hombre muy intenso y que finalmente pudo traicionar a todos menos lo que era él. Díscolo, conflictivo, contradictorio, pero es que somos así los seres humanos. El gran problema es que la mayoría de gente ni siquiera se ha dado cuenta que así somos. Por eso la necesidad de repente de Dios, algo trascendente, del amor de otra persona, de la familia, de una sociedad armónica, de ideales, de sueños. Porque la sola presencia de la humanidad por la humanidad en la humanidad no nos va a llevar a un paraíso acá en la tierra, vamos a decirlo así. Que lo vamos a ir construyendo, sí, en la medida que también vayamos esforzándonos y que vayamos reconociendo que incluso entre los deportistas hay diferentes características, estilos, y cada uno elige o al que le gusta o al que se siente identificado. Definitivamente yo no seguí más en el ajedrez, pero algo que me marcó es el buscar ser lo mejor de lo mejor que puedas según tus aptitudes. También porque soy muy inquieto, o sea, es verdad, he estudiado, he leído cosas, me he formado muchos años, me sigo formando, pero el estar con la gente, el contactarse, yo reconocí en gran una personalidad muy particular que tal vez le ayudaba a ser muy genial en su deporte. No quiero decir que sea tan díscolo como el Diego, ¿no? Pero de repente sí hay ciertos deportistas, obviamente no diría que entre los dos, pero obviamente está que por momentos uno está con reflexión, con ganas de pensar, meditar, abstraerse de las cosas, pero en otras de compartir mucho lo que uno tiene. Entendía esa, ¿no? Y tal vez en Maradona lo podemos poner porque todo el mundo lo ha ido compartiendo así, ¿no? Él podía ser tan amigo del Papa Francisco como de Fidel Castro o de Chávez. Algo que tal vez en el fondo le envidiamos a mucha gente. Y ya lo dice San Agustín. San Agustín en este pequeño resumen y obra de Ciudad Nueva, que lo recomiendo, cualquier pensamiento de San Agustín
resumido y brevemente entendido, entendiendo que, ¿por qué él era el padre de los padres? Eh, Porque no solamente fue un gran filósofo maniqueo, que quiere decir esta corriente media que lo espiritual, lo diurno y lo varonil es lo bueno, y lo femenino, lo terrano y lo nocturno es malo, y somos como una especie de yin yang en este mundo, o sea, mitad bueno, mitad malo, mitad ángel y mitad demonios, que ya ven que eso no es cristiano. Luego fue un gran pensador, filósofo, retórico neoplatónico, como era de esa corriente actual, pagana, no cristiana, y luego el más grande pensador de su nuevo tiempo. Tanto que, como hemos visto en los que les recomiendo la película eh, Agustín de Hipona, el Papa va a salvar los libros de Agustín en la ciudad de Hipona, no va a salvar al pueblo de Hipona, porque realmente el pueblo no importaba. Eh, y no importaba porque, bueno, la obra de Agustín pues es tan genial que realmente, no, no es que suene feo, ¿no? Pero sí valía mucho, vale mucho lo que escribía el hombre, era un cabezón. Pero este cabezón nos deja unas ideas muy bonitas porque también es un hombre que vivió con mucha intensidad, con mucha experiencia de vida, con mucha cercanía también a la redención de Cristo, porque es un hombre muy pecador. Entonces, eh, no tiene la vida tranquilita, bonita, bonachoncita de, por ejemplo, un Tomás de Aquino, monje, que su papá se pelean por decir, bueno, va a ser eh, benedictino, o sea, monje de peso pesado, de importancia jerárquica eclesial, o va a ser un dominico como él quería, un pobretón. Porque que era, iba a ser monje y que se iba a ir al claustro, eso estaba claro, para los padres y para él. El dilema era que los padres querían que él fuera un monje con plata, con abolengo, con ascendencia. Él quería ser un monje pobre. Ese era el gran dilema en la vida ocasional de Tomás de Aquino. No, el dilema de Agustín no era para nada ese, ¿no? Pero vayamos a lo que el autor de las Confesiones nos dice en Sermones 299, D-1. Todo hombre es prójimo de los demás hombres. Es un desconocido, es un hombre. Es un enemigo, es un hombre. Es un amigo, que siga siéndolo. Es un enemigo, hágase amigo. En los tratados sobre la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, cada quien es tal cual es su amor. ¿Amas a Dios? ¿Qué diré? ¿Serás Dios? No oso decirlo, pero escuchemos la escritura que dice, yo dije, ustedes son dioses. Y la última, tratados del Evangelio de San Juan, capítulo 40, versículo 10. Oh, si nuestro corazón de cualquier modo suspirara hacia aquella gloria inefable, si con ánimo filial no cesáramos de golpear a la puerta de aquel que nos ha llamado. Entonces vamos viendo cómo el doctor de la gracia, y que habla mucho del amor, nos va enseñando algo que tal vez nos ayuda, ¿no? Con esa célebre frase de ama y haz lo que quieras, y de que el que canta ora dos veces, pero que el que canta y ora dos veces, también habría que precisar esas dos frasecitas, porque ya están muy cliché, muy recurrentes y que se han perdido un poco el contexto en el que están dadas. Entonces, el deporte nos alimenta, nos apasiona, nos genera buenas intenciones en el corazón para hacer también cosas grandiosas y valiosas. Y en ese sentido, los héroes pueden volverse ídolos nobles, respetables y decorosos, sabiendo, como decía el buen Agustín, aversio ad Deo en conversio a criatura. A criatura, el pecado, es la definición de pecado de Agustín, es la aversión a Dios y la conversión a la criatura, o quitarle el primer lugar a Dios. Entonces, mientras la criatura sea siempre subordinada a Dios, esté debajo de Dios, mientras la criatura no ocupe el lugar que está Dios, Dios siempre está allí. Dios es el primer lugar y siempre en segundo lugar todos nosotros, incluidos los ángeles, la Virgen Santísima y todas las demás criaturas y criaturas que ha hecho el Altísimo. Entonces, nosotros también tenemos pues que competir en el deporte de la vida para alcanzar la corona que no se marchita, como en San Pablo, y darle con fuerza y con coraje, aún
luchador que tenemos adentro, que tendrá diferentes canchas de fútbol, diferentes tableros que jugar, pero que incluso si cambiamos de deporte, si cambiamos de bando, seamos honestos, sinceros, buenos, generosos, seamos amigos. Al Diego nadie le rindió tributos por ser drogadicto, sino por ser amigo de mucha gente, de por darle alegría a la gente, de por darle amor a la gente. Tal vez el amor desmedido o desproporcionado, no sé yo no soy quien para juzgarlo, pero Dios intentó amarse y intentó am- dejarse amar por otros. Y mucha gente se le acercó y le hizo daño. Muchos amigos lo traicionaron. De mi querido maestro Granda, Julio Granda, el gran Granda, porque Julio es esa fuerza, potencia, no era en su personalidad arrolladora del barrilete cósmico, más sería para ustedes de repente como Messi y hasta más apático, pero una persona de una mirada tranquila, de un rostro sereno, de una lucidez, de una serenidad que en este mundo revoltoso y en esta época de marchas, a veces necesitamos mucho más la serenidad que la velocidad de la vida. Y bueno, uno que humildemente ha aprendido un poco de cada uno y trata pues de no equivocarse en cuanto sea posible. Gracias a ambos, gracias a todos ustedes, gracias por mantenerse siempre unidos a esta suma de videos y de cosas, porque, bueno, la primera vez que también un poco más abierto lo comentaba, ¿no? En nuestra vida le agradecemos y le debemos muchas cosas a muchas personas y que tal vez así también ellas no nos conozcan y no nos llegarán a conocer. Yo no sé, bueno, el Diego ya no me va a conocer definitivamente y no me conoció, pero yo le agradezco. Pero tampoco estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Ahí estuvieron mi familia, mis prójimos y mis amigos más cercanos. Gracias a ellos, gracias a ustedes, familia, como en la tuya o en la mía. Igual con Julio Granda. Nosotros, sus admiradores, no de repente lo esperamos, lo amamos, le tenemos cariño, pero rendirle tributo en vida es lo que vale. A una persona que tal vez ama más la soledad, y en ese sentido lo entiendo. No es que los que amemos la soledad no querramos estar con nuestros seres queridos, es que a veces es difícil explicar en palabras sencillas, en palabras cotidianas, pero la soledad te da algo que la bulla constante del siglo XXI, que tal vez esta pandemia, que a algunos los ha terminado de enfermar, en algunos momentos ciertos grados de serenidad, de serenidad son curativos, son paliativos, son como decía Boecio de la filosofía, consolación. Son la gran consolación de un mundo que grita desesperadamente amor, cariño y paz de Dios y de lo que representa a Dios, la buena fe, la buena esperanza, la caridad, el cariño. Tengámonos paciencia porque estamos todos sufriendo por esta enfermedad del COVID de diferentes maneras y tal vez todos necesitamos ser escuchados y también hablar, ¿no? Las cosas que tengamos, que finalmente son las mismas, tonteras, frente a las de otros, pero esas tonteras, cuando las sacas, cuando las dices, cuando las transmites con alguien que te transmite cariño, valor, afecto, que parece que te está entendiendo, que se esfuerza por entenderte, construimos los lazos de amor, los lazos del Señor. Entonces, gracias y bueno, después trataré de seguir conversando sobre estos dos personajes de manera ya más particular.